El poder del Espíritu Santo. Hechos 10, en ese hablamos sobre Pedro y Cornelio. Una historia que en lo personal ha ministrado muchísimo mi vida. De pequeña siempre escuchaba a mi papá cantar un corito que hablaba sobre Cornelio y que decía que en la casa de Cornelio fuego cayó, hablaron en lenguas y nadie entendió. Y yo lo cantaba muy gozosa de pequeña, pero yo tampoco entendía lo que significaba ese coro. Y ya luego más grande, entonces que veo la historia, yo digo, oh, pero el coro está aquí. Y hoy que te grabo este audio, el Señor ha ministrado grandemente en mi vida y espero que también ministre la tuya. Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Y él tenía características que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Él era piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas, oraba a Dios siempre y tenía buen testimonio. Este Cornelio estaba ayunando y orando y de repente vio una visión. Un ángel le decía a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Inmediatamente el ángel se va. Cornelio llama a dos de sus criados y a un devoto soldado y los envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, entonces Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y él, Pedro, tuvo mucha hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, entonces le sobrevino un éxtasis. Y él vio el cielo abierto y que descendían algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Y en ese lienzo entonces habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves de los cielos. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y nos detenemos aquí. Pedro, eh, en cierto punto, era algo legalista. Y lo digo porque yo en mi momento fui muy legalista, bastante. Y luego comprendí que el evangelio no se vive como yo creo que se debe vivir, sino como lo registra la palabra de Dios. Aquí Pedro entra en un éxtasis y le dicen, mata y come, tú tienes hambre, come de eso. Y él le dice, no, espérense, yo no voy a comer eso, eso es inmundo. Y la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso lo hizo por 3 veces. Y aquel lienzo entonces volvió a ser recogido en el cielo. Y Pedro se quedó como que, ¿y qué significa esto ahora? Y mientras Pedro estaba todavía perplejo, llegaron los, las personas que Cornelio había enviado y lo llamaron preguntando si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis.
¿cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces ellos les explicaron que Cornelio, quien era un centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír tus palabras. Y nos detenemos un momento aquí. Mire algo. Cuando Dios te envía a hacer algo o te va a enviar a hacer algo, Él siempre confirma parte y parte. Primero Dios habló con Cornelio, le dijo, manda gente, no sé qué más. Y luego le dice a Pedro, mira, fui yo que dije que enviaran, acéptalos, vete con ellos. Es importante que nosotros tengamos una relación estrecha con el Espíritu Santo para que podamos estar atentos a lo que Él nos envía realmente y no que nosotros actuemos por nuestra propia cuenta. Luego entonces ellos llegaron a la casa de Cornelio, encontró mucha gente en la casa de Cornelio porque Cornelio invitó a las personas más íntimas y Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es hermoso la forma en la que Dios trata con cada uno. El Señor sabe, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras emociones y sabe lo que nosotros creemos. Y por eso, en muchas ocasiones, el Señor va a tener que desbaratar nuestras creencias, hacernos entender que estamos creyendo de la manera incorrecta para entonces Él poder usarnos. Cornelio le dijo que hacía 4 días que él estaba eh, a esta hora en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Hay ocasiones en las que nosotros, aún teniendo la confirmación, rehusamos de hacer la voluntad de Dios. Y ayer yo escuchaba a una chica decir que hace 2 años ella está escribiendo un libro cristiano y nunca tiene tiempo de dedicarle a ese libro. Y leyendo un libro de otro autor, vio que uno de los capítulos de ese libro era prácticamente un resumen del que ella está escribiendo. Ella dice que su impresión fue tan grande porque ella recordó que Dios no nos necesita a nosotros necesitamos trabajar para Dios. Si Dios me envía a mí a hacer algo y yo no lo hago, no lo quiero hacer, por X o por Y, hago una rabieta, Dios va a enviar a otro. Y ella decía, Dios me dio la oportunidad de que solamente ese autor hiciera ese como que resumen en un solo capítulo y no que escribiera todo lo que el Señor me entregó, para que yo me diera cuenta de que si yo no lo hago rápido, otra persona lo va a hacer porque Dios no se va a detener porque yo quiera. Y cuando Cornelio dice, tú has hecho bien en venir, es como que una confirmación más de lo que yo sentía ayer al escuchar a esa joven hablar, de que si tú no lo haces, Karen, si tú no haces la serie de hechos, tranquila, no te preocupes, nadie se va a morir, sino que yo voy a levantar a otra persona y esa otra persona la va a hacer, porque yo no te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Y Pedro comenzó a hablar
el Señor, obviamente, de Jesús, y le decía que Jesús es el Señor de todos. En el versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y así Pedro seguía hablando sobre Jesús. Es algo que yo sé que vas a leer tu capítulo, quizás ya lo leíste. Y mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. No solamente Pedro tenía sus creencias de que era solamente para ellos el Espíritu Santo, sino que también los que andaban con él. Y por eso, en muchas ocasiones, Dios va a permitir que esa corrección que se te ha sido dada a ti salpique también a los que están alrededor tuyo, porque quizás tú eres el líder al que escuchan más, y cuando tú dices, bueno, vamos a ir para este gentil, los hermanitos están como, Karen está media loca, pero es la líder, hay que seguirla. Pero van a ver cuando el Espíritu Santo se derrame y que comiencen a hablar en otras lenguas y magnificar a Dios. Y Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Esas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Yo quiero que tú sepas que Jesucristo es mi Salvador. Es mi Salvador y también es tu Salvador, es tu sanador, es tu Señor. Ninguna obra quedará oculta. Eso que tú haces en el secreto, esas buenas obras como hacía Cornelio, ninguna quedarán oculta. Y no te digo que es que te van a dar el premio Nobel o algo así, sino que ante Dios no quedarán ocultas. Dios honra a los que le honran. Jesús siempre nos ofrece su perdón. Espíritu Santo baja para dar poder o empoderar, para darle poder para que hagan las obras que Jesús hacía cuando estuvo en la tierra, o para empoderar para que hables con denuedo y con autoridad la palabra de Dios. Y algo que usted debe entender es que el Espíritu Santo te hace glorificar el nombre de Dios. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, eres lleno del Espíritu Santo, tu boca tiene que glorificar el nombre de Dios. Convierte tu casa en un centro de adoración a Dios. Haz como Cornelio. No solamente recibas tú, sino que busca a tu gente más cercana y digan, vengan, que nosotros vamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Las costumbres no hacen ley frente a Dios. Que usted tenga una costumbre de que, no, como Pedro, no, que yo no me puedo juntar con gentiles, y entonces eso no es ley para Dios. Dios no le importa eso. Dios se revela y da entendimiento, como se reveló a Cornelio y como le dio entendimiento a Pedro de lo que tenía que hacer, aun cuando a Pedro le parecía absurdo. Todos somos iguales ante Dios. Dios pone las palabras cuando somos guiados por Él. Dios se agrada en el que le obedece y hace justicia. Enamora a la gente de Jesús. Háblale a todos de Jesús. Yo quiero terminar hoy este capítulo
leyendo lo que dice Deuteronomio 10:17. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él no toma sobornos. No importa lo que tú hagas, no, que yo hice muchas cosas, olvídese de eso, Dios no toma sobornos. Él no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Dios te bendiga.